Muy buenas tardes, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para este semestre 2019-2. El día de hoy tenemos a José Antonio Villa Morales, que nos hablará sobre problemas de optimización en ecuaciones en derivadas parciales. Él realizó la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Colima, en el área de topología simpléctica. Posteriormente estudió la maestría en el posgrado conjunto de la UNAM con la Universidad de Morelia, bajo la dirección del Dr. Elmar Wagner, sobre sistemas hamiltonianos y mapeos momento. Actualmente estudia el doctorado en matemáticas bajo la dirección de Luz de Teresa en el área de control óptimo de ecuaciones en derivadas parciales. Sus áreas de interés son la geometría diferencial, los sistemas dinámicos y temas de física matemática. Bueno, pues gracias por la invitación. ¿Se oye? Entonces, yo de lo que les voy a hablar hoy un poco es sobre control óptimo. Control óptimo es una parte de lo que es el control en general. Y control óptimo de ecuaciones parciales, pues es todavía una parte más pequeña de lo que es control en general. Entonces, bueno, para empezar la idea es decir qué es control. Entonces, la idea de control, tal cual, pues es una palabra que enfoca, bueno, ¿control qué es? Bueno, que tú hagas ciertas cosas para llegar a un resultado que tú esperas. Entonces, en la cuestión de aplicaciones, en la cuestión de matemáticas, en la cuestión de ingeniería, el control ¿qué es? Es controlar datos para obtener un objetivo. O sea, en general tú dices, voy a controlar, no sé, un circuito eléctrico, pues tú vas a manejar las cosas para que ciertos fenómenos pasen como tú quieres. Entonces, y ya trono. Hizo corto. Pues bueno, la idea del control es, o sea, que tú pongas condiciones para que algo suceda como tú, o sea, como tú quieras. Entonces, por ejemplo, una idea así, para empezar, muy básica, es una idea de un circuito eléctrico con motor, para decirles más o menos cuál es el objetivo y en general cuál es la idea del control. Entonces, por ejemplo, en un circuito, pues tú tienes una batería, tienes una resistencia, puedes tener un inductor y eso hace que le entre corriente al motor y el motor, bueno, la corriente eléctrica la hace inducción magnética y hace que se mueva. Entonces, tú puedes relacionar, por ejemplo, la velocidad angular más 1 entre la resistencia, la velocidad, más el voltaje, más otros términos aquí. Y tú puedes decir, bueno, yo quiero que en 0 esto valga 0. Entonces, ¿qué te dice? Tú tienes un motor que va a girar con velocidad angular omega. Quieres que en la condición, en el tiempo 0, pues tenga una velocidad W0, que puede ser 0 o un número distinto de 0. Y bueno, la idea es decir, ¿qué voltaje B le pongo para que en t mayor que 0, bueno, en un tiempo, no sé, W de t valga un W tilde? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué voltaje le tengo que poner para que en un tiempo t me alcance cierta velocidad? Entonces, el control, esa es la idea del control. O sea, estoy controlando porque yo estoy moviendo el voltaje como yo quiera, para llegar a un objetivo que es que el motor tenga cierta velocidad. Entonces, igual si le calo para... ¿Cómo se detiene esto? Nada más bájalo. Ah, ya. Sí, ahí va, ¿no? Ya prendió el cañón. Sí, está calentado. Entonces, el control es eso. O sea, básicamente la idea, o sea, es meter una palabra, o sea, una idea para describir una palabra que, bueno, en la teoría, pues engloba muchísimas técnicas
en diferente tipo de ecuaciones. Por ejemplo, esta es una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria, y el control también se puede meter para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, bueno, ¿control qué es? Pues controlar para obtener un objetivo. Hay control exacto, hay control óptimo y hay otros tipos de control. Hay control robusto, hay control, hay control óptimo, hay control a cero. Entonces, cuando escuchan control, pues es una idea que engloba pues una gran variedad de técnicas para diferentes problemas y para diferentes aplicaciones. Entonces, yo de lo que voy a hablar ahorita es de control de ecuaciones diferenciales parciales. Y también decir, voy a hablar de control de ecuaciones diferenciales parciales, pues es un campo muy amplio. Entonces, de lo que voy a hablar en particular es del control óptimo y para dos tipos de ecuaciones. Para la ecuación de onda, que es lo que estoy trabajando ahorita de tesis, y para la ecuación de calor. Para la ecuación de calor va a ser muy poquito porque, bueno, es algo que apenas he estado estudiando y, bueno, todavía no conozco mucho como para darles una plática muy buena. Entonces, bueno, para empezar, ¿cuál es la idea de control para la ecuación de onda? Entonces, para la ecuación de onda, tenemos la ecuación de onda, que es la parte izquierda Tenemos un control F, que es la misma idea de aquí. O sea, tú tienes la ecuación del lado izquierdo, tienes un dato que le vas a estar metiendo para llegar a ¿qué? A un resultado. Entonces, tú tienes un control que se llama F y pues como cualquier ecuación, para que esté bien definida, necesitas tener condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál va a ser la idea del control? ¿Cómo voy a mover este F para que en un tiempo t le pegue a diferentes estados que hay aquí? Entonces, bueno, ¿cuál es la definición precisa? La idea es que yo tengo dos estados a los que quiero llegar, Z1 y Z2 y Z0. Entonces, yo quiero que en un tiempo t mayúscula, que es el que esté aquí, pues estos dos coinciden. Entonces, el control exacto se define que para cualquiera de los estados estos de aquí, que si se fijan lo escribí como un par, ese par está en un producto de dos espacios de Banach. No voy a hablar ahorita ni en qué espacios de Banach están, ni qué tipos son, porque es muy engorroso y creo que no va con la idea de la plática, que tanto detalle de que si, por ejemplo, Z0 está en L2 o que Z1 está en H1. Entonces, esos pares están en cierto producto de espacios de Banach o de Hilbert, que son adecuados. Entonces te dice, bueno, yo voy a tener Z1 y Z0 y quiero ver si hay una función f, o sea, una de aquí, que en un tiempo t la solución le pegue a esos dos estados. Entonces la definición de control exacto es que para cualquier par de Z0 y Z1 se cumpla eso. Y bueno, un caso particular es el control exacto, el control a cero. El control a cero es cuando mis objetivos pues, son iguales que cero. Entonces, la teoría que hay ahorita de control es existencia y unicidad. Los procesos que se hacen y la teoría que se aplica y las herramientas que se aplican, que es, yo doy un Z0 y un Z1 y veo si existe, o sea, todos conocemos muy bien la diferencia entre existencia y unicidad y entre saber explícitamente cuál es ese, o sea, eso que existe. Entonces, ahorita los problemas que hay pues son prácticamente saber si existe F. ¿Cuál es? Bueno, quién sabe. Entonces, lo que voy a exponer ahorita son ciertas técnicas que involucran lo que es control óptimo para saber si existe ese F. Entonces, ¿cuál es la principal cuestión? Tú tienes una ecuación diferencial parcial. Eso, bueno, en términos físicos, como la ecuación de onda, pues te expresa un fenómeno físico. Entonces, tú dices, bueno, yo tengo dos estados, Z0 y Z1. Yo puedo encontrar un F tal que la solución le pegue en un tiempo t a esos dos estados. Pero no tienes garantía de que ese F sea único. O sea, a lo mejor tú puedes encontrar 2 o 3 o 4 infinitos que hagan que para ese mismo par de estados, en un tiempo t la solución llegue a esos estados, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que se aplica aquí? Bueno, el Hilbert Uniqueness Theorem, perdón, que dice que, bueno, le vamos a agregar la condición a f que minimice este funcional. Entonces, derivación de funcionales, pues es ideas de la derivación de funciones, ¿no? Sabemos cuando una función tiene un punto mínimo máximo que es único, o sea, hay funciones que tienen un único máximo mínimo, hay funciones que tienen varios, pero ya da una pista de qué, o sea, ya estás restringiendo a que la función f ya te cumpla con una condición que posiblemente le dé unicidad. Entonces, primera cuestión de la teoría de control, la primera cuestión de la teoría de control para buscar este f es, bueno, cómo tiene que ser el funcional para que cumpla condiciones de unicidad en los puntos mínimos. Y digo porque, bueno, aquí está un funcional bien definido, pero en general en teoría de control tú le puedes meter el funcional que tú quieres, siempre y cuando sea conveniente para el problema que estás haciendo. Entonces, uno de los problemas que lo hace medio complicado es que tú tienes que estar buscando cómo es el funcional que vas a usar según las cosas que tengas en la ecuación. O sea, no es decir, este funcional funciona para todo el tipo de ecuaciones. Entonces, dependiendo, por ejemplo, para Navier-Stokes, que es una ecuación que tiene una no linealidad, pues tú le vas a agregar cosas aquí. Entonces, son un poco tedioso e interesante al mismo tiempo en ese aspecto. Entonces, es a lo que voy. O sea, tú le vas a pedir algo al funcional o le vas a dar una forma de forma que sea ¿qué? Convexidad, ¿no? Que haya convexidad. Entonces, este funcional pues es convexo. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿qué funcional? Ya tengo dos tareas que cumplir ahorita, ¿no? Una, que exista f que le pegue a mis dos estados, pero a la vez quiero que cumpla esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces ahí? Entonces, la idea principal es definir un sistema adjunto a la ecuación de onda, que bueno, si no se acuerdan es la que está aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de definir un funcional adjunto? Tiene la ecuación ytt menos el laplaciano de y más at de x. Y esto está en f. Entonces, lo multiplican por un phi. Entonces, cuando multiplican por un phi, va a quedar esto de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el secreto ahorita? Cuando ustedes derivan un funcional, lo hacen en dirección de una función en un espacio. En este caso vamos a agarrar la derivada en dirección de phi para este funcional, donde phi es una función con soporte compacto en el dominio de la ecuación, que es omega. Entonces, si derivan derivan j de f en dirección de phi, la notación, bueno, hay muchas notaciones, yo a veces lo pongo así, que es la integral de 0t de f por phi. Entonces, si se dan cuenta, en la derivada del funcional y en el lado derecho de la ecuación está como el mismo término, ¿no? Entonces, si le metemos la integral, o sea, integramos aquí e integramos aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por el lado derecho vamos a tener como la derivada del funcional y por el lado izquierdo tenemos la ecuación. Entonces, cuando integran por partes, ¿qué va a hacer? Pues estas dos derivadas se le pasan aquí, el laplaciano se le pasa aquí. Ahorita veo las condiciones de frontera, ya ven que cuando integran por partes le brinca una derivada al otro con condición de frontera en otro término. Esta pues se brinca acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, de la ecuación de onda estamos recuperando, el operador de onda lo estamos recuperando con phi, ¿no? Porque le brinca cada derivada a phi. Luego, nosotros tenemos en la ecuación de onda que y es igual que 0 en la frontera. Como no estamos haciendo nada en la frontera, pues le vamos a pedir que phi sea igual que 0. Pero en la derivada en t, pues ¿qué va a pasar? Vamos a evaluar en t mayúscula phi y y. Y vamos a evaluar en la frontera, en t mayúscula, la derivada de y
y la derivada de phi. Entonces, de esta parte que va a quedar yt por phi de t menos t0 por phi de 0 más y de t por phi de t más, no, aquí es menos y aquí es más y de 0 phi de t de 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo? Control a cero, ¿no? Bueno, ahorita estoy resolviendo un problema de control a cero, que es cuando la derivada de y en t mayúscula y en t mayúscula valen 0. Entonces, estos no nos importan. Luego, no queremos ahorita analizar qué pasa en las condiciones iniciales. Entonces, le vamos a pedir que esto sea 0. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, tú tienes que resolver la ecuación de phi para cualquier par de condiciones iniciales, bueno, no condiciones iniciales, para cualquier par de condiciones en t para esta función phi. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a irnos al revés. Tú resuelves esta ecuación. Tienes phi. Si tienes phi, te vas para acá, pues ¿qué pasa? Lo sustituyes, tienes una forma de llegar a f por phi. Integras, ¿y qué vas a obtener? La derivada del funcional. Entonces te está dando una idea de que esta ecuación adjunta en cierta forma te está resolviendo el problema de control. ¿Por qué? Pues por esa relación que hay aquí. Entonces, esa es la idea de lo que es resolver un problema de control. ¿Qué teníamos al principio? Bueno, para empezar tienes que resolver una ecuación de onda, ¿no? Digo. Luego, ¿qué dices? ¿Quieres que para un tiempo f, para una función f, perdón, le pegues a estos dos estados? Pero aparte quieres resolver esto de aquí, que lo minimice para la unicidad. Entonces, por este paso de aquí, ¿qué te dice? Ah, bueno, pues esto es equivalente a resolver un sistema adjunto. Eso se llama sistema adjunto porque, bueno, cuando le brincan las derivadas de y a phi, pues es como el operador adjunto, ¿no? Ya ven que en un producto interno, el producto interno lo pueden ver como, bueno, la integral es un producto interno. Entonces, el operador de onda, pues se pasa a la otra función y es como un operador adjunto. Entonces, por eso se le llama la ecuación adjunta. Entonces, y esto es precisamente esto de que el control a cero es equivalente a esta igualdad, es lo que está aquí. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí cambia un poquito la notación. Phi depende de las condiciones en t mayúscula. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, la derivada del funcional, perdón, aquí, no, está bien. Entonces, este funcional es que phi cuadrada con estos términos de aquí, que son estos términos de aquí, pero esta es la derivada. Si yo quiero recuperar el funcional, pues ¿qué le pongo aquí? Pues phi cuadrada, ¿no? Entonces, por eso, o sea, estos términos de aquí son estos de acá, y este de aquí es como lo que da, cuando lo derivan, que da esto de aquí. Entonces, bueno, hasta ahí, si resuelves esta ecuación, pues ya tienes ya tienes como parte de la solución. Entonces, ¿qué es la parte que sigue? Bueno, cuando realmente esta ecuación adjunta hace que las soluciones u de perdón, he estado mezclando u y y. Entonces la ecuación es en u y el operador adjunto es en phi. ¿Eh? Sí, bueno, el operador el de onda es autoadjunto, pero en la literatura es el operador, la ecuación adjunta porque bueno, la ecuación de calor, por ejemplo, no es autoadjunta en el tiempo. Entonces, genéricamente se le pone adjunto nomás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como decías, tienes que tener ciertas condiciones sobre el funcional. ¿Para qué? Para que tenga un mínimo y para que ese mínimo sea único. Entonces, la convexidad te da la existencia del mínimo. Pero ahora quieres que sea único.
Entonces, por unos cálculos que no voy a hacer aquí, para que este funcional sea, para que ese funcional tenga un mínimo único, ocupas que cumpla algo que se llama coercividad. Para que pase eso, ocupas tener esta desigualdad esa desigualdad que le vamos a llamar desigualdad de observabilidad. Este es como como el secreto del control, del control a cero. Y es el secreto porque, un poco más adelante, ahorita me voy a adelantar, te dice que en una ecuación lineal, si se cumple la desigualdad de observabilidad para la ecuación adjunta, tienes control a cero. Entonces, hay dos puntos de vista, desde el análisis funcional, y el otro punto de vista es cómo esto le da coercividad a este funcional para que el mínimo sea único. Entonces, a la parte del análisis funcional ahorita llego. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú demuestras que la desigualdad de observabilidad se cumple, tienes coercividad y por lo tanto tienes un punto mínimo en el funcional. Y si defines f igual que f tilde, donde este es el mínimo del funcional, aquí, un poco la notación. Estoy escribiendo f igual que phi. Phi minimiza el funcional, esto depende de phi 0 y phi 1, pero phi depende de las condiciones en t, ¿no? Entonces, la correspondencia no está afectada. Entonces, ahorita parte de la plática también es decir, no cómo se demuestra la desigualdad de observabilidad, porque eso es muy complicado y es muy característica de cada ecuación. Entonces, lo que voy a hablar más o menos es qué cosas se tienen que usar para tratar de calcular una desigualdad de observabilidad. El problema que estoy ahorita trabajando es el problema de dos controles. Para el problema de dos controles, la idea es exactamente la misma. Tienes dos funciones f y b, quieres que la solución en un tiempo t le pegue a dos estados, pero ahora el problema es precisamente ese, que tienes dos funciones f y b, diferentes, aquí es so mayúscula, perdón, diferentes, definidos en dos dominios. Entonces, para el problema de dos controles, lo que se usa es una estrategia de Stackelberg, que originalmente es una estrategia de teoría de juegos. Lo que hacen es definir un líder y un seguidor, que es nomás decir, voy a escoger un f primero, en base a f fijo, voy a tratar de escoger un b con ciertas condiciones, y ya que tenga ese b, pues voy a ver si resuelve el problema. Entonces, el control jerárquico, en la nomenclatura del control jerárquico, ¿qué es? Definir un control líder. Control líder, pues, tiene el mismo nombre, lo dice, es el que va a imponer las condiciones sobre las que se van a definir la función f. Entonces, dice, el control líder f cumple un objetivo de control a cero. Y el seguidor cumple un objetivo de control óptimo. ¿Qué significa eso? Tú defines un f. Entonces, tú quieres buscar un b de forma que este funcional se minimice. Nada más. Entonces, objetivo de control óptimo para b, ¿qué significa? Que minimice este funcional y ya. ¿Por qué le estoy poniendo aquí este término extra que aquí no tenía? Una de las ideas es para tratar de controlar la función u respecto a una función objetivo. Que tu solución tampoco se vaya a alejar de un tipo de solución que tú vayas a querer desde el principio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a obtener un sistema de esta forma. ¿Cuál va a ser la idea? Primero, ¿qué es lo que se tiene aquí? U, F, pero ahorita cambié el B por 1 entre mu por un P. Y este P está acoplado con esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tienes un problema de dos controles. El problema de dos controles, mediante este funcional, llegas de una forma que es derivar este funcional y relacionarlo con el adjunto, que es esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya reduje, ¿qué pasó ahorita? Yo definí el control líder
Entonces, yo sé que el b, que está definido por esta ecuación, me va a minimizar el funcional, pero para encontrar lo que necesito hacer, necesito resolver esta ecuación que está acoplada. Entonces, otra dificultad del problema, bueno, una dificultad del problema de control para la ecuación con dos controles, que tienes un sistema acoplado. ¿Esta cosa de dónde se obtiene? La idea es minimizar el funcional. Entonces, cuando lo derivan, ¿qué va a quedar? Omega en t por u. Aquí le vamos a poner un u barra más mu de b por phi. Entonces, este mu barra, ¿qué es? El funcional está en función de b. Entonces, yo le sumo aquí un s por un phi. Entonces, Entonces, quiere decir que aquí le estoy agregando un b más un s por phi. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, cuando hago la derivada, aquí es una composición. Entonces va a quedar u por menos d por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de u que tiene que satisfacer una ecuación cuando se le dio un incremento a b. O sea, agarramos b más s por phi. Entonces, aquí va a quedar una ecuación b más s por phi. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este u? Este u va a resolver u tt menos el laplaciano de u más at de x. Aquí se queda igual porque todos estos operadores son lineales sobre la derivada de funcionales. Pero aquí, ¿qué va a hacer? F queda fija. Entonces, el f menos f va a quedar 0. Luego va a ser b por 1 w menos, perdón, al revés, b más f de phi menos b, que va a quedar s de phi. Y entonces cuando esto lo hacen entre s, ¿por qué? Porque estoy calculando la derivada de la solución u en dirección de ¿quién? De phi. Entonces esto te va a quedar phi. Entonces, ¿esto qué te queda? Phi de 1 entre omega. De 1 omega. Y entonces, definiendo esto, definiendo esta ecuación, se va a sustituir aquí. Vamos a obtener omega de t de phi por p. ¿Por qué por p? Pues porque u menos d es ptt menos p. Entonces va a quedar aquí igual que phi por b. Entonces, como esto se cumple aquí por mu. Entonces, como estamos tomando esto en las funciones de soporte compacto, esta igualdad se cumple para cualquier función phi. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que b es igual que 1 entre mu de p en 1 entre w. No estoy haciendo los cálculos así para que lo entiendan perfectamente, pero la idea es esa. O sea, aquí el lío de esto es de que tienes que meter la ecuación que está resolviendo la derivada direccional de u en dirección de phi. Luego tienes que meter esta ecuación, ¿para qué? Para que este u menos d, al momento de sustituirlo aquí en ptt menos el laplaciano de p, le pase las derivadas a u barra, y cuando le pasan las derivadas a u barra, queda esto y ya se puede tener esta igualdad. Entonces, este es el resultado para resolver una ecuación de dos controles, un sistema acoplado. Aquí aparece P y aquí aparece P también. Entonces, ¿la idea cuál es? O sea, la idea es de que hemos obtenido para un control, que obtuvimos una ecuación adjunta, ¿no? Para dos controles obtuvimos, bueno, no son dos ecuaciones adjuntas, pero obtuvimos un sistema acoplado con dos ecuaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue de ahí? La idea que sigue es aplicar el teorema que ahorita les voy a explicar sobre la ecuación, sobre la desigualdad de observabilidad que implica control a cero. Entonces,
¿cuál va a ser la idea de esto? De que vamos a calcular la ecuación adjunta a este sistema para aplicar la desigualdad de observabilidad, si es que la desigualdad de observabilidad es cierta para ese sistema. Entonces, por eso ahorita se llama del análisis funcional al control. Y es análisis funcional porque esto se puede escribir en abstracto de esta forma. Aquí a lo mejor dicen, bueno, pero aquí hay una derivada en t y en la ecuación de onda hay 2. Bueno, hay una forma de escribir esto en una matriz de 2 por 2, donde cada entrada corresponde a un operador que está en un producto de dos espacios de Hilbert. Entonces, ahorita no voy a explicar todo eso. Entonces, la idea de este teorema es precisamente, tú tienes una ecuación lineal donde A es un operador y B es un operador en un espacio de Hilbert, continuos. Cuando hablan si se dan cuenta, yo tengo aquí a condiciones de frontera y tengo condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las tengo aquí. Las condiciones de frontera se escriben con el operador. O sea, es muy común que uno conoce, por ejemplo, el operador de f es la derivada de f, ¿no? O sea, un ejemplo de un operador lineal. Pero en parciales es común escribir el operador que se llaman operadores con condiciones de frontera. Al operador lo único que estás haciendo es decir, por ejemplo, A es el operador laplaciano y también tiene las condiciones de frontera. Entonces, aunque aquí no estén las condiciones de frontera, están metidas aquí aquí y aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la ecuación que teníamos hace rato, vamos a tratar de escribir UTT como un sistema, con una sola derivada. Se hacen ecuaciones ordinarias. Una ecuación del segundo orden, por una matriz la conviertes en una del primer orden, ¿no? Entonces, es la misma idea aquí. Entonces, para ese caso nos vamos a tener que fijar en cómo va a ser el operador que vamos a tener ahora. Entonces, eso lo explico porque a mí me costó, o sea, cuando lo vi dije, pues, ¿de dónde está la condición de frontera? Y no es nada más porque se incluyen aquí en el operador A y en el operador B. Entonces, ¿qué te dice? El sistema de control 16 es controlable a 0 para t mayor que 0 si se cumple esto de aquí. Bueno, de aquí. ¿En qué se parece esto a esto de aquí? A ver, tenemos la integral de 0 a t, tenemos la constante c, tenemos la norma, acá tenemos la integral de 0 a t, tenemos c, tenemos la norma aquí es al cuadrado, tenemos la norma al cuadrado, aquí es también al cuadrado, perdón. No, perdón, está bien, así. Entonces, ¿en qué se parece? O sea, esto es una desigualdad de observabilidad porque es un nombre y es de la teoría abstracta de operadores lineales. Pero, ¿qué tiene que ver eso con una ecuación, con una desigualdad de observabilidad que, le pusieron el nombre así, pero que, para mí no tiene nada que ver a simple vista? El secreto está precisamente en ¿quién es phi? ¿Phi quién es? La solución de la ecuación adjunta, ¿no? ¿El adjunto qué es? O sea, todo esto que hicimos es tener un producto interno, que es la integral. O sea, si tú metes la integral, tienes un producto interno de o sea, de todo este objeto con phi. Todas las derivadas le brincan a phi. Cuando en un producto interno, de un lado del producto interno, le brinca al otro lado, ¿qué es? El adjunto. Ajá. Aquí estoy metiendo ahora otra cosa, un S. S no está aquí. Entonces, aquí el chiste es que S representa el conjunto, no el conjunto, sino es un semigrupo del operador A. Un semigrupo es nada más que es un conjunto de funcionales, que lo que van a hacer es, tienes UT, les voy a explicar un poquito de qué trata. Imagínense que es una ecuación de primer orden diferencial y no tiene nada que ver que es un operador en derivadas parciales ni nada. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Pues la idea era multiplicarlo por e a la menos t por a, ¿no? Entonces se multiplica por t por a.
PUT más AU igual que E a la TA por BU. Entonces, esto lo pueden escribir como la derivada de ET por A de U igual que E a la TA por BU. Y pues ya les da la solución, ¿no? Nomás integran, este se pasa a negativo y ya tienen U. ¿Cómo pueden imitar eso? Digo, la motivación de todo esto es tratar de imitar este paso, pero para operadores lineales. Bueno, para empezar, pues ¿qué significaría esto? Hay para matrices, ¿no? O sea, está definida la exponencial para matrices. Entonces, para no meterse ahorita en tanto rollo de qué es el exponencial de un operador, a esto lo vamos a denotar como ST. Entonces, este S por T es, o sea, en sí todo esto, bueno, la solución U de T es ST por la condición inicial. Esa es la solución, donde U0 es la condición inicial en un espacio de Hilbert, ST es el grupo, el semigrupo generado por A. ¿Y por qué generado? Pues porque aquí está. Y la solución va a estar definido por esto. Entonces, pues ya prácticamente, o sea, esa es la idea que hay en escribir la ecuación, la desigualdad de observabilidad con este S de aquí. Que este S por U0 es la solución del sistema, de un sistema de esta forma. Ahora, ¿por qué aparece esa estrella? Bueno, pues por la naturaleza de lo que es la ecuación adjunta. La ecuación adjunta salió de pasarle todas las derivadas de y a phi. Entonces, ¿por qué se obtiene aquí este S estrella? Pues porque al momento de pasarle todas las derivadas de y a phi, pues el operador también se fue de esa forma. No voy a hacer los cálculos porque no son tan difíciles, pero pues no se trata de eso. Entonces, este S estrella por U0 es ¿quién? La solución del adjunto, que es phi de t. B, ahora ¿quién es B estrella? Bueno, B estrella, B por quién estaba multiplicado en la ecuación de onda, en un solo control, por 1 de omega, ¿no? Entonces, el adjunto de la transformación, o sea, si esto lo ven como un operador, el adjunto de esto es exactamente el mismo, en la norma L2. Entonces, ¿qué está diciendo? Este B estrella, en la desigualdad de observabilidad que teníamos, pues no aparece porque es 1. Y está implícito en que aquí va a venir la norma de L2 en omega chiquito. Luego viene la norma de phi de 0 y phi de 1. Y aquí está S estrella en T por U de 0. Entonces, tenemos aquí la norma de phi de 0, de phi de 1. Pero esas no eran condiciones iniciales en 0, eran condiciones iniciales en T mayúscula. Entonces, bueno, por lo menos aquí ya tenemos T mayúscula. Entonces, luego, U0, nuestro sistema de, como tenemos la ecuación de onda, tenemos dos condiciones iniciales. Cuando escribes la ecuación de onda en esta forma, las condiciones iniciales es un par. ¿Por qué? Porque está en un producto de un espacio de Hilbert. Entonces, S estrella por T, pues va a ser precisamente este término de aquí que teníamos en la desigualdad de observabilidad. Entonces, pues ya prácticamente está diciendo que esta desigualdad es equivalente a esta de aquí. Entonces, prácticamente está diciendo que con esta desigualdad de observabilidad puedes tener el control a cero de una ecuación, de un problema de control. Ahora, ¿cuál es el gran problema de control? O sea, hasta ahorita, digo, no es fácil, pero no es tan complicado. O sea, estas operaciones se pueden hacer. Precisamente lo complicado del control es encontrar esta desigualdad de observabilidad. Y para eso se usa una herramienta bastante pesada, que son las desigualdades de Kalman. Una desigualdad de Kalman es un tipo de desigualdad, no es genérico. O sea,
De hecho, hay un artículo donde pone desigualdades de Kalman entre comillas. Es una palabra para dar un conjunto de desigualdades de este tipo, y cuando hablo de este tipo es porque son parecidas en ciertas cosas, pero muy similares unas a otras, que te ayudan de cierta forma a ver si es cierta la desigualdad de observabilidad. Entonces, por ejemplo, esta es la desigualdad de observabilidad para el operador de onda. La desigualdad de observabilidad solamente tiene que ver con el operador en sí, no con lo que está al lado derecho de la ecuación, o sea, no tiene que ver ni con F ni con B. Entonces, por ejemplo, esta es para el operador de onda normal. Ahorita estoy haciendo tratando de meter un problema de control de sensibilizante, donde estás haciendo como un tipo de control cambiando las condiciones iniciales, pero en tu ecuación adjunta metes condiciones de frontera. Entonces, por ejemplo, la ecuación de la desigualdad de Kalman para ese tipo de ecuación pues va a tener por aquí un término extra con la frontera. Por ejemplo, la ecuación de calor, si se dan cuenta, la ecuación de ondas tiene dos derivadas. Entonces aquí aparece una. Para la ecuación de calor no va a aparecer la derivada en el tiempo. Entonces, si un día escuchan hablar de desigualdades de Kalman, no es un nombre genérico como si escuchan ecuaciones de Hamilton. Pues tienen una forma P, la derivada de P igual que la derivada de H entre Q. O sea, tienen esa forma ya. Entonces las desigualdades de Kalman son un conjunto de desigualdades con una forma muy, muy parecida a esta, pero no tan parecida. Entonces ese es el principal problema con la desigualdad de observabilidad. Una, ocupas Kalman para demostrar esto, pero pues también tienes que demostrar esto. Y está hecho para unas. Por ejemplo, para ecuación de calor ocupas ponerle pesos, ρ0 y ρ aquí. Entonces, calcular desigualdades de Kalman no es nada fácil. O sea, y de hecho en la demostración, la idea básica es manipular un operador donde tú tienes una función phi y manipular esto de aquí y separarlo como un operador positivo más uno negativo. Eso es lo más genérico o como el común en los pasos para ver que una desigualdad de Kalman es cierta. O sea, esto, descomponer el operador donde este es el operador de la ecuación que estás manejando como un operador positivo y uno negativo. Y de ahí en fuera es un infierno así de que tienes que estar sacando términos, acotar términos. Y luego pues tienes que, o sea, qué términos me conviene dejar y qué términos me conviene como meterlos en una constante. O sea, es muy pesado. Entonces, son como dos tareas, como lo veo. Una, todo lo que hicimos de calcular la ecuación adjunta, minimizar los funcionales, y la otra es esto de aquí. Entonces, tu problema no está completo hasta que no encuentres esto, que es que no encuentres una desigualdad de Kalman apropiada para esa ecuación. Y bueno, siguen los problemas abiertos, que es en lo que estoy trabajando ahorita, que es el problema de control, pero cuando le metes una semilinealidad aquí. Bueno, genéricamente es una función diferenciable. Entonces, bueno, pues ¿qué haces ahí? Para empezar, ya tienes... Para empezar, ¿qué pasa? Esto es lineal, ¿no? Entonces, si tú le metes una semilinealidad a tu ecuación, pues este teorema no necesariamente es cierto. Entonces, para el problema semilineal, no puedes agarrarte de la desigualdad de observabilidad con esa seguridad, porque el teorema para ecuaciones en abstracto no funciona. Pues no es cierto, porque eso es para una ecuación lineal. Entonces, la herramienta sigue siendo la misma. Sí vas a llegar a una desigualdad, una desigualdad de observabilidad, pero ya no va a ser tan directo, y lo que vas a tener que hacer es definir un funcional de forma que, te llegue una desigualdad apropiada para resolver este problema. Y estamos trabajando ahorita para funciones con este crecimiento, y está hecho para funciones tipo Lipschitz. Entonces, ciertos artículos lo manejan para cierto tipo de exponentes aquí. Por ejemplo, Enrique Suausúa, para la ecuación de una dimensión de onda, lo hace para alfa igual que un medio.
no lo haces para alfa mayor que 2 porque las soluciones para una semilinealidad de este tipo con alfa mayor que 2 tienden a, le llaman blow up fenómeno. No sé bien qué es, entonces lo que da a entender es como que las soluciones se te van, no las puedes acotar. Entonces, y bueno, Shushan lo hace para operadores hiperbólicos y y bueno, ya no me dio tiempo, pero para la ecuación de calor se plantea un problema al revés, que es el líder tiene ahora un control óptimo y el seguidor va a tener un control a cero. Al principio habíamos dicho, el líder tiene un control a cero y el seguidor tiene un control óptimo. Ahora le vamos a cambiar. Y aunque parece simple, ese cambio es bastante complicado por el orden en el que estás haciendo. Ahora primero tienes que definir una ecuación adjunta. ¿Por qué? Porque es el problema cero y después tienes que resolver un problema de optimización para el líder. Entonces, eso es básicamente, bueno, la teoría de control, bueno, a lo que yo llevo estudiando ahorita es desigualdad de observabilidad y sistemas acoplados adjuntos. Pues esa es básicamente la parte central de control. Sistemas adjuntos acoplados y la desigualdad de observabilidad. Entonces, bueno, si la bibliografía, si alguien la quiere revisar, no puse el libro que les hubiera recomendado para control. Entonces, eso es todo. ¿Preguntas para el expositor? Pues yo tengo una pregunta. Como que todo esto se me parece como justo como una ecuación hamiltoniana, pero una especie de ecuación infinita. O sea, Lo de que defines así como que un operador J que es convexo, como que al final de cuentas es como un hamiltoniano, ¿no? es que hay para control está el método de Lagrange, y que es básicamente definir un lagrangiano. Entonces, Como el lagrangiano y cuando haces esta otra cosa es como igual convexo que sea el hamiltoniano, ¿no? sí. Entonces, sí tiene... Sí, bueno, o sea, de hecho sí. Yo no lo he hecho por ese camino, de la parte de definir el lagrangiano. Pero... Y de hecho no sé por qué no lo he hecho. Sí, de hecho muchos problemas de... Por ejemplo, en el Friedrich Stolz, un libro que se llama Optimal Control for Partial Differential Equations, lo hace con Lagrange. Fíjate, no había visto, o sea... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo hago así? No sé. Entonces yo estoy basando en los artículos de Enrique Swausua que lo hacen por esta forma. Entonces, necesitaría ver por qué no se usa el Lagrange. Entonces, pero sí, o sea, el hecho de estar minimizando un funcional y estar pasando al dual es la equivalencia entre la teoría de Lagrange y la teoría de Hamilton. Bueno, y otra cosa que me quedé pensando era ¿cómo definirías el exponencial de un operador? Y yo creo que se tendría que hacer pues como en las matrices, Sí, con la serie de potencias, ¿no? por serie de potencia, pero Que empieza al operador que sea continuo para que la norma sea acotada, porque es por lo final como lo terminas definiendo para que puedas ver que convergen, ¿no? sí, la exponencial se define igual como, o sea, reemplazas el operador en la serie de potencias. No sé, que sirva de algo, o sea, en sí como meterlo y tratar de calcular, para el laplaciano sería, pues no sé, no. Entonces, ahí en el libro de Mathematical Control Theory de Sapsik, ese creo que sí lo tengo aquí, ahí se hace un ejemplo donde trata de calcular no trata de calcular, sino lo hace calculando la exponencial para la derivada, nada más. Entonces, y llega a unas series de Fourier. Entonces, no sé si está por aquí. Ah, sí. El Jersey Sapsik. Ahí se hace el ejemplo para cómo calcula el semigrupo de la derivada. Y sí, o sea, si para una derivada es bastante feo en una dimensión, yo supongo que no se hace para el laplaciano ni nada. ¿Otra pregunta? Pero si no hay más preguntas, continuaremos la plática en el café. Muchas gracias.